Iglesia, muy buenas noches. Bueno, una vez más estamos aquí hoy para estudiar la palabra de Dios. Saludo a todos los que están ahí conectados y bueno, espero que hoy estén súper dispuestos porque vamos a aprender un tema muy interesante que también es muy controversial, pero yo sé que hoy vamos, al terminar esta enseñanza, a aprender más y a conocer más de la palabra de Dios. Bueno, entonces vamos a orar antes de estudiar la palabra. Padre, yo te doy gracias por este tiempo, lo pongo en tus manos. Yo hoy pido para que seas tú mostrándonos la verdad, porque tu palabra dice que esta palabra, tu palabra es la verdad. Y que cuando conozcamos la verdad, esa verdad nos haría libres. Hoy sé, Señor, que vamos a conocerte más, a crecer en el conocimiento tuyo, precioso Dios. Dirige esta enseñanza, Señor, Espíritu de Dios, y ponemos este tiempo en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, el tema de hoy es el verdadero poder de la sangre de Cristo. El verdadero poder de la sangre de Cristo. Vamos a ir a 1 Corintios 11:25. Dice, asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto de mi sangre. Haced esto todas las veces que bebiereis en memoria de mí. Aquí Jesús está con sus apóstoles en la última cena y está tomando la copa como una representación de su sangre y dicen que esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Él está hablando y diciendo que empieza un nuevo pacto, que su sangre sellará un nuevo pacto, porque en la Biblia los pactos se ratifican o se sellan con sangre. En el Antiguo Testamento o en el Antiguo Pacto, los pactos eran sellados con sangre de animales, pero esta vez empezaba un nuevo pacto basado en mejores promesas y se sellaba con la sangre de Cristo. Hoy quiero que veamos este tema del verdadero poder de la sangre de Cristo, porque muchos cristianos, mucha gente le ha dado atributos eh, a la sangre de Cristo que no tiene. Le dan un propósito equivocado a la sangre de Cristo. La usan la usan muchas veces de una forma supersticiosa. ¿Y qué es la superstición? Darle un poder a algo que no lo tiene. Entonces hoy quiero hablar acerca de este tema para desmentir una falsa doctrina acerca de la sangre de Cristo. No deseo dar mi propia opinión, no deseo decirlo desde mi forma de pensar, sino con argumentos bíblicos, con el fin de conocer la verdad acerca de la sangre de Cristo. Entonces, yo he escuchado muchas personas decir o orar, o bueno, decir, yo no salgo de mi casa sin antes aplicarme la sangre de Cristo. O yo cubro a mis hijos, a mi familia con la sangre de Cristo, dándole a la sangre de Cristo, o dando a entender que la sangre de Cristo tiene un poder protector, un poder para proteger del mal. Y esta es una creencia equivocada. En la Biblia no vemos o no hay algo, un versículo que muestre que la sangre de Cristo tenga ese poder o cumpla ese propósito. Entonces se raya en la superstición a darle a la sangre de Cristo ese tipo de poder o pensar que la sangre de Cristo tiene ese poder. Yo me pregunto, ¿qué pasaría si tú un día sales de tu casa y no te cubres entonces con la sangre de Cristo? Entonces me imagino que entonces el enemigo estaría en la calle diciendo, uy, este no se cubrió con la sangre de Cristo, entonces ataquémoslo. No, la sangre de Cristo
no tiene ese propósito. Algunos echan fuera demonios en la sangre de Cristo. Dicen, por la sangre de Cristo echamos fuera demonios. Algunos otros dicen, oran por sanidad en la sangre de Cristo. Dicen, somos sanos por la sangre de Cristo. Y eso no dice la palabra. Hasta hay personas que dicen, adoramos la sangre de Cristo. Dios mío, que muchas veces llegamos a decir cosas que no entendemos. ¿De dónde entonces viene esta doctrina? ¿De dónde viene esta forma de pensar? Esta enseñanza, ¿de dónde viene? Bueno, esta enseñanza viene de Éxodo capítulo 12, y vamos allá. Éxodo capítulo 12. Versículo 21 al 23. Dice, y Moisés convocó a los ancianos de Israel y les dijo, repito, Éxodo 12, 21 al 23. Y les dijo, sacad y tomaos corderos por vuestras familias y sacrificad la Pascua. O sea, tenían que sacrificar un animal. Versículo 22. Y tomad un manojo de hisopo y mojadlo en la sangre que estará en un lebrillo, y untad en el dindel y los dos postes con la sangre que estará en el lebrillo, y ninguno de vosotros salga de las puertas de su casa hasta la mañana, porque Jehová pasará hiriendo a los egipcios. Y cuando vea la sangre en el dindel y en los dos postes, pasará Jehová aquella puerta y no dejará entrar al heridor en vuestras casas para herir. ¿Qué pasa aquí? Aquí es cuando viene la muerte de los primogénitos en Egipto. Una de las plagas era la muerte de los primogénitos. Entonces Dios le dijo, porque el pueblo de Israel estaba viviendo dentro de Egipto, entonces Dios le dijo a Moisés que le dijera a la gente que untara sangre con una rama, sacrificaran un cordero y cogieran esa sangre y la untaban en toda la puerta, alrededor de la puerta, a los lados y encima de la puerta de sus casas, para que cuando el ángel viniera y viera la sangre de ese cordero o la sangre de ese animal, entonces no entrara para herir a los primogénitos o a los primeros hijos de esas familias. De ahí viene esa práctica, esa creencia, creer que entonces la sangre de Cristo también protege, como fue la sangre que protegió a esas familias. De ahí viene esa creencia que está equivocada. Quiero decirte que todos los ritos o todas esas cosas que se hicieron en el Antiguo Testamento simplemente eran una sombra de lo que Cristo iba a hacer. Entonces, ¿qué es lo que nos enseña realmente este pasaje? Lo que nos está diciendo es que Jesús, con su sangre, nos salvaría de la muerte eterna. ¿Quiénes son los primogénitos? Nosotros somos los hijos de Dios. Así que, ¿qué fue lo que hizo la sangre de Cristo? La sangre de Cristo nos limpió y nos salvó de la muerte eterna. Eso es lo que realmente significa, o lo que trataba de mostrar este pasaje, esta porción de la palabra. No quiere decir que nosotros tengamos que hacerlo literalmente y cubrirnos con la sangre de Cristo para que ningún enemigo o ningún mal nos venga o nos afecte. Así que esto no aplica para este tiempo. La palabra nos enseña que si queremos protección, que si queremos que Dios nos proteja de todo mal, lo pidamos en el nombre de Jesús, que si pedimos sanidad, la pedimos en el nombre de Jesús, que si queremos reprender demonios, lo hacemos en el nombre de Jesús, pedimos al Padre en el nombre de Jesús. Juan 14:13 dice, y todo lo que pidieres al Padre, todo lo que pidieres al Padre en mi nombre lo haré,
para que el Padre sea glorificado. O sea que tenemos que pedir al Padre, si tú quieres protección, si tú quieres sanidad, si tú vas a reprender demonios, lo haces en el nombre de Jesús. En Marcos 16, 17 dice que estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, impondrán manos sobre los enfermos y sanarán, etc. Todas esas cosas vienen usando el nombre de Cristo. Pedimos al Padre en el nombre de Jesús. Así que no existe ningún versículo en la Biblia. Tú no vas a encontrar en ningún versículo, en ninguna parte de la Biblia, algo que enseñe que la sangre de Cristo tiene un poder para proteger o para sanar o para echar fuera demonios. Si hubiera sido así, si esa doctrina fuera cierta, ninguno de los apóstoles, ninguno de los evangelios lo nombró. ¿Por qué no nombró? ¿Por qué no enseñó esta doctrina de la sangre de Cristo? Sencillamente porque la sangre de Cristo no tenía ese propósito. Ahorita más adelante vamos a ver cuál es el verdadero propósito de la sangre de Cristo, que sí enseña la palabra, que sí enseñan los evangelios y el Nuevo Testamento. Entonces, muchas veces aprendemos eso o oramos de una forma, creemos que el poder de la sangre de Cristo, que la sangre de Cristo tiene un poder para proteger o sanar, porque tal vez algún día escuchamos a alguien que lo hizo, o algún pastor, o algún líder, alguna persona que oró de esa forma, que la sangre de Cristo me cura, y nos cubrimos con la sangre de Cristo, pero no es bíblico. Esta doctrina o esta forma de orar no es bíblica. Y es que no solamente con la sangre de Cristo, hay muchas cosas que se dicen en la iglesia o los cristianos oran de alguna forma simplemente porque escucharon a alguien y lo repiten y no entienden o no lo hacen con el conocimiento de la palabra. Por ejemplo, algunos dicen o oran pidiéndole: Señor, cúbrenos con tu manto. Eso tampoco es bíblico. Oran por su sanidad porque de pronto escucharon una canción que decía: si tan solo tocar el borde de su manto, libre sería, dice una canción. Y tal vez toman esta forma de orar. Cuando la mujer que estaba enferma de flujo de sangre tocó el borde del manto de Jesús y fue sana. Entonces la gente empieza a orar y a decir: Señor, hoy tocó el borde de tu manto para ser sano, o cúbreme con tu manto para que me protejas. No, esa forma de orar tampoco es bíblica. Esa oración no es bíblica. O también otra forma de superstición que está basada en el Antiguo Testamento es cuando toman el aceite de la unción, y esto también lo enseñé en una prédica que hablé acerca de lo que realmente es la unción, y cogen el aceite y lo untan en las paredes de sus casas o en los muebles, sobre objetos, y eso no es correcto. La única forma en que usamos el aceite de la unción bíblicamente es cuando oramos por enfermos, nada más. El aceite no se usa para untarlo o ungir las cosas, los objetos. Eso se hacía en el Antiguo Pacto, en el Antiguo Testamento. Era un ritual del Antiguo Testamento, pero ahora no se hace así. Entonces entramos en un montón de supersticiones y darle un poder a algo que realmente no lo tiene. Y algunos pueden decir: bueno, a mí me ha funcionado, a tal persona le funcionó, o yo oro cubriéndome con la sangre de Cristo y me ha funcionado. Pero yo quiero decirte también algo hoy, es que funcione no quiere decir que sea correcto. Porque a muchos rezanderos o a muchos brujos o oran a San yo no sé qué, a Santa yo no sé qué, y les funciona. Pero que funcione no quiere decir que esa práctica sea correcta. En Primera de Corintios
4:6 dice que aprendamos a no ir más allá de lo que está escrito. Tenemos que aprender a no ir más allá de lo que está escrito, como dice 1 Corintios 4:6. Y es que encontré también, antes de eso, encontré como en un libro, yo estaba leyendo un libro de la oración, el libro se llama La oración de poder, y yo lo estaba leyendo y estaba buenísimo el libro. No, de hecho el libro es muy bueno, pero encontré una pequeña parte del libro que habla de clame por la sangre de Cristo en la oración, ¿sí? Y me pareció pues curioso porque pues por lo que dice acá está hablando, voy a leerles un testimonio de una pareja de esposos que estaban estaban viajando en un autobús y bueno, les voy a leer solamente una porción de lo que dice acá, de este testimonio. Dice: eran las 4 de la mañana y estaba profundamente dormida, del todo ajena a cuanto me rodeaba. De repente me senté de un solo golpe y me pareció, escuchen esto, me pareció que el Espíritu Santo me gritaba: clama por la sangre de Cristo. Aquí ya está diciendo que se despertó, se levantó cuando estaba en el bus durmiendo y que el Espíritu Santo le dijo: clama por la sangre de Cristo. En una fracción de segundo estaba totalmente despierta y me oía a mí misma decir con una voz autoritaria: clamo por la sangre de Jesús en su nombre, clamo por la sangre de Jesús en su nombre. Apenas había dicho la última palabra, sentí un fuerte frenazo. Todas las piezas de metal y de madera del autobús lucharon con fuerza de gravedad y el vehículo giró bruscamente. Yo seguí diciendo: Jesús, Jesús. Entonces, para mi sorpresa, el autobús recobró el control. Estaba segura de una cosa: Dios me había despertado para que clamara por la protección de la sangre de Cristo sobre el autobús y sobre nuestra vida. Aquí está hablando que la sangre, ella oró y clamó por la sangre de Cristo, que el Espíritu Santo le dijo: clama por la sangre de Cristo. Y cuando ella clamó por la sangre de Cristo, el bus frenó, giró y perdió el control, pero otra vez volvió a retomar el control. Y ella dice acá que fue por clamar por la sangre de Cristo, pero déjame decirte, a ella le funcionó, pero no quiere decir que eso esté correcto. Y primero quiero decirte que el Espíritu Santo, ella dice que el Espíritu Santo le dijo: clama por la sangre de Cristo, pero déjame decirte algo, el Espíritu Santo no va a contradecir la palabra de Dios. El Espíritu Santo no se va a contradecir. Dios la salvó pues porque es su hija, porque Dios la protegía, porque Dios protege y cuida a sus hijos. Mas no fue porque clamara por la sangre de Cristo, no fue porque la sangre de Cristo cubrió el bus, porque es que muchas personas hasta dicen: cubro mi carro con la sangre de Cristo, cubro mi casa, y esto no es correcto. De hecho, hay una doctrina que ahora se predica en las iglesias cristianas, en algunas iglesias cristianas, y habla de la doctrina de los 7 derramamientos de la sangre de Jesús. Los 7 derramamientos de la sangre de Jesús. Entonces dice que el primer derramamiento es cuando Jesús estaba en el Getsemaní orando y sudó gotas de sangre. Y habla que esa sangre nos ayuda para la fidelidad. El segundo derramamiento de sangre fue cuando latigaron a Jesús, azotaron a Jesús, y su sangre que corrió por su espalda. Dice que esa sangre es para redención y sanidad. Y yo quiero decirte algo. Dice la palabra que nosotros fuimos sanos por las llagas de Cristo, mas no por la sangre de Cristo. Tercero, dice el tercer derramamiento, la corona de espinas, la sangre que se derramó cuando le enterraron la corona de espinas. Dice que habla de prosperidad, conquista y renovación de la mente. Cuarto derramamiento, cuando los soldados le pegaban a Jesús en el rostro. Dice que habla de identidad y aceptación.
Esa sangre nos da identidad, aceptación. Eso es lo que ellos dicen. Quinto, sangre que brotó de sus manos cuando enterraron los clavos. Dice que esa sangre que derramó nos ayuda para la productividad. El sexto derramamiento, la sangre que derramó de sus pies cuando le clavaron sus pies, dice que esa sangre nos da propósito, destino. El séptimo dice que el séptimo derramamiento de sangre es la que cuando le enterraron la lanza en su costado. Dice que nos da un nuevo corazón. Entonces dicen o oran diciendo que yo aplico la sangre de Cristo que derramó en el Getsemaní, o sobre la sangre que derramó de su espalda para mi redención, para mi sanidad. Aplico la sangre de Cristo que fue derramada cuando le enterraron la corona de espinas para mi prosperidad, para renovar mi mente. Aplico esa sangre de Cristo sobre mi mente. Y empiezan a aplicar la sangre de Cristo, cada uno de esos derramamientos. Entonces empiezan a aplicar la sangre de Cristo que brotaron de sus manos para mi productividad, y empiezan a orar de una forma equivocada, supersticiosa. Y la sangre de Cristo no tiene ese poder. Acomodan la palabra de Dios para esta enseñanza, para esta doctrina equivocada. Otro versículo en el cual las personas toman y lo interpretan de forma equivocada está en Apocalipsis capítulo 12, verso 10. Apocalipsis 12, verso 10 dice: entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el cual los acusaba delante de nuestro Dios día y noche, y ellos le han vencido por la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Entonces dice, ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero. Entonces diciendo, vencemos al enemigo con la sangre de Cristo. Entonces tenemos por eso que aplicarnos o cubrirnos con la sangre de Cristo. Pero están interpretando mal este versículo, porque aquí está hablando es que derrotaron ¿a quién? Al acusador, que acusaba nos acusaba ¿a quién? A nuestros hermanos día y noche. ¿Qué está diciendo acá? ¿Cuál es la verdadera interpretación de estos versículos? Que Satanás fue vencido. ¿Por qué? Porque la sangre de Cristo nos limpió. Y dice que ¿a quién vencieron? Al acusador. Claro, porque el enemigo es un acusador, el que dice que estaba delante de Dios acusándonos día y noche, diciendo, ese es un pecador, ese miente, ese es un borracho, ese es un fornicario, es un adúltero, es un mentiroso. Y como fuimos lavados con la sangre de Cristo al recibir a Jesús, entonces vencimos al acusador. ¿Por qué? Porque ahora somos limpios, esos pecados fueron limpios por la sangre de Cristo. Por eso el acusador fue vencido, pero no porque tengamos poder y que nos cubramos con la sangre de Cristo o venzamos con la sangre de Cristo al enemigo, no, porque la sangre de Cristo nos lavó, nos limpió de los pecados, y por eso el enemigo ya no nos puede acusar. Porque esa sangre de Cristo nos limpió de todo pecado. Entonces también es un error de interpretación de la palabra. Entonces vamos ahora sí a ver el verdadero propósito de la sangre de Cristo. Vamos a verlos rápidamente. Voy a leer solamente unos versículos, voy a dar varios versículos, pero tú los apuntas, pero voy a leer solamente algunos. El primer propósito de la sangre de Cristo, el verdadero poder está en, primero, redención y perdón. ¿Qué nos dio la sangre de Cristo? Redención y perdón. Vamos a leer Colosenses 1:14. Dice,
en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Vea, ¿qué tenemos? Perdón de pecados. Tenemos que perdón de pecados. Tenemos el perdón de pecados. ¿Y qué más? Redención. Muchas veces escuchamos esta palabra redención, pero no sabemos qué significa. Redención significa pagar un rescate. Pagan rescate. En la época de Jesús, en la época de la palabra, de la Biblia, la gente, las personas ricas compraban esclavos. Entonces pagaban un precio y, y compraban a los esclavos, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que está mostrando acá? Que Jesús pagó por nosotros. Nosotros éramos esclavos del pecado y del mundo, pero Él con su sangre pagó ese precio por nosotros para darnos libertad. Ya no somos esclavos del mundo, del pecado, ni de la muerte, ni del enemigo. Fuimos rescatados y comprados por Cristo para vivir para Él una nueva vida. Entonces, eso es redención, que Jesús pagó un rescate por nosotros. Él pagó un precio y el precio que pagó fue su sangre. Entonces, redención o libertad y perdón de pecados. ¿Qué otra cosa? Bueno, en cuanto a este primer punto, hay otros versículos que tú puedes leer. Efesios 1:7 dice lo mismo y Primera de Pedro 18 al 19. ¿Listo? Segundo propósito de la sangre de Cristo: comunión y reconciliación. Comunión y reconciliación. Hebreos 10:19. Hebreos 10:19. Dice: así, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Podemos ir al lugar santísimo. ¿Cuál es el lugar santísimo? En el templo había un lugar que se llamaba el lugar santísimo. Ahí habitaba la presencia de Dios. Y los sacerdotes podían entrar a ese lugar santísimo. Solamente los sacerdotes. Pero ahora todos podemos entrar, según este versículo, al lugar santísimo. ¿Qué quiere decir? A su presencia. Podemos estar delante de Él, en su presencia, no por nuestros méritos, no porque seamos buenos, no porque lo merezcamos, sino porque la sangre de Cristo nos limpió y nos abrió un camino para comunicarnos y hablar con el Padre. Ahora tenemos comunión con el Padre. Fuimos reconciliados con el Padre por la sangre de Cristo, porque ahora el Padre no nos ve a través de nuestras obras, sino que nos ve a través de la sangre de Jesús. ¿Sí? Entonces nos fuimos reconciliados y ahora tenemos comunión con el Padre. Ese fue el propósito, darnos ese camino, irnos ese camino para reconciliarnos y comunicarnos con el Padre. Y tercer propósito de la sangre de Cristo es la justificación. Ese es otro tema o otra palabra que muchas veces escuchamos, pero no entendemos. Entonces, ¿qué es la justificación? Es que éramos culpables por nuestros pecados, merecíamos la ira de Dios, el castigo de Dios lo merecíamos, pero la sangre de Cristo nos limpió y nos hizo justos delante del Padre. Nos justificó, nos hizo justos delante del Padre. Éramos culpables, pero en el juicio ya no seremos culpables, sino que seremos justos, inocentes delante de Dios. Efesios 5:9 dice: pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Seremos salvos de la ira. ¿Fuimos qué? Ya fuimos justificados en la sangre de Jesús. Fuimos hechos justos por la sangre de Cristo. Entonces, esos son los verdaderos propósitos de la sangre de Jesús. Y de hecho esos propósitos ya se cumplieron.
La sangre ya nos limpió del pecado, la sangre ya nos dio redención, la sangre ya nos dio comunión y reconciliación con el Padre, y la sangre de Cristo ya nos justificó. Entonces no tenemos que estar aplicando la sangre de Cristo para todo, porque la sangre de Cristo ya hizo lo que tenía que hacer, ya cumplió su propósito y nos dio todas estas cosas que ya vimos. Entonces, espero que hoy hayamos aprendido mucho, espero que la idea era no ofender, yo sé que este es un tema controversial y es algo que habíamos hecho por muchos años, pero la idea es que la palabra nos muestre la verdad. Dice que conoceréis la verdad y la verdad los hará libres. Así que cualquier cosa que tengas que pedirle al Padre, protección, sanidad, hazlo en el nombre de Jesús. Bueno, entonces vamos a orar para terminar y darle gracias al Señor. Padre, te doy gracias. Gracias por el sacrificio de tu Hijo Jesús y por esa preciosa sangre que ha tenido el poder de perdonar nuestros pecados, de redimirnos de la muerte, del pecado, del enemigo. Gracias por esa sangre que nos justificó y que también nos permitió comunicarnos y reconciliarnos contigo, precioso Padre Celestial. Gracias, Jesús, por tu sacrificio y por esa sangre que derramaste para limpiarnos y perdonarnos y limpiarnos, Señor. Gracias te damos en este tiempo, te glorificamos y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, Dios los bendiga y nos vemos dentro de 8 días, si Dios lo permite. Bendiciones.